Buenos días, les agradecemos su asistencia. Bueno, para empezar, esta es la clausura del programa 2013. Esperamos que nos acompañen en una comida que vamos a comer aquí en las instalaciones a las 2 de la tarde, aquí en el comedor. Y bueno, en esta ocasión nos va a acompañar la doctora Lilian González Chévez. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Salud por la Universidad de Barcelona. Es profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación actual son antropología médica, etnobotánica y etnografía de los pueblos indígenas de Guerrero. Entre sus últimas publicaciones se encuentran plantas medicinales de carácter ritual en la montaña de Guerrero, Huitlacatzin, enteógeno sagrado entre los nahuas del norte de Guerrero, brujería, códigos restringidos respecto a la causalidad de la enfermedad, estudio de caso en la periferia urbana de Cuernavaca, los caballeritos, hombres, dioses, nahuales, detonadores de la regeneración cíclica del orden cósmico y social entre los nahuas de Guerrero. Con Paul Herch, enfermar sin permiso, un ejercicio de epidemiología sociocultural a propósito de 6 enfermedades de raigambre nahua en la colindancia de Guerrero, Morelos y Puebla. En los últimos años ha participado en 4 proyectos de investigación, tanto como investigadora principal como asociada, financiados por el CONACYT, el Programa Internacional de Migración y Salud y el INDESOL. Actualmente participa como investigadora asociada en el proyecto CONACYT número 101.990 en 2 municipios de muy alta marginación de Guerrero y Oaxaca. En esta ocasión nos presenta De la oralidad a la ritualidad en la tradición nahua de Guerrero. Muchas gracias. Hola, buenos días. Estaba pensando cómo anclar el tema de la oralidad y de la ritualidad y lo quise anclar tomando como referencias, bueno, primero lo de la tradición como recepción de herencias culturales transmitidas históricamente y que son reflejo finalmente del ethos y de la cosmovisión de un pueblo. El ethos de un pueblo significa el tono, la calidad de vida, el estilo moral y estético y la disposición de ánimo de un pueblo. Y por cosmovisión, bueno, pues contiene las ideas más generales de orden de ese pueblo. Esto es un referente de Geertz. Aquí hay una división que no es tan exacta probablemente, pero que nos puede servir de referencia en cuanto a que el ethos refiere a aspectos morales y estéticos y que la cosmovisión refiere a aspectos cognitivos y existenciales. Tal diferenciación yo creo que pues, no nos va a dar mayor claridad, pero de alguna manera puede ser un buen referente. Bueno, ethos y cosmovisión se complementan recíprocamente y se prestan significación el uno al otro. Hay muchas definiciones de cosmovisión, esta es una, el cuadro que este pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas acerca del orden, o una de López Austin que dice es la particularidad cultural con que un grupo social pretende aprender el universo. Y bueno, esa comprensión de la cosmovisión, de acuerdo con Peus, es parte de la cultura del pueblo, es decir, del ethos, ¿sí? Y del carácter sistémico de toda tradición mitológica y religiosa. Con decir religiosa yo creo que lo de mitológico queda incluido. Bueno, esas correas de transmisión de ese ethos comunitario y de la cosmovisión como tradición, como herencia cultural, ¿en dónde están? ¿En dónde las podemos encontrar? Pues en los referentes simbólicos de ese pueblo y en los referentes materiales. En los referentes simbólicos obviamente están los mitos, los cuentos, los relatos, las súplicas, la configuración del territorio sagrado, el ciclo festivo, los rituales. Y en cuanto a lo material, pues nos referimos a las actividades productivas y reproductivas. Es ahí, en estos elementos, tanto simbólicos como materiales, como encontramos las referencias al ethos de un pueblo y a su cosmovisión. Bueno, este es como el referente para poder anclar
el tema de la oralidad y la ritualidad entre los náhuatl de Guerrero. Bueno, esa cosmovisión pues se construye cotidianamente y se percibe más claramente en algunos campos de acción, como son precisamente el de la salud y la enfermedad, en todas las actividades productivas, el ciclo de vida y en la práctica religiosa. Es ahí donde encontramos los principales anclajes de esa cosmovisión. Entonces, también Gibbs da mucha relevancia a la práctica religiosa, hablando de etos y cosmovisión, ¿no? El etos de un pueblo se convierte en algo intelectualmente razonable al mostrárselo como representante de un estilo de vida implícito, idealmente adaptado por el estado de cosas que la cosmovisión describe. Y por otro lado, objetiva presencias morales y estéticas. Él está tratando de clarificar el etos y la cosmovisión. Dice que el sistema religioso es un racimo de símbolos sagrados entretejidos en una especie de todo ordenado. Y encontrar esos anclajes, esos símbolos sagrados, son elementos muy importantes para lo que hoy pretendemos hacer. Entonces, esos símbolos sagrados refieren a una moral, a una ontología, a una cosmología, a una estética. Y sus significaciones solo pueden almacenarse en símbolos, dramatizados en mitos y en ritos. Bueno, la fuerza de un símbolo, dice Gibbs, radica en su capacidad de abarcar muchas cosas y en su eficacia para ordenar esa experiencia. Claro que la clase de símbolos considerados por un pueblo sagrados varían. Hay desde pues, las exhibiciones chamánicas, las ceremonias, los ritos y los cuentos. Lo que hoy pretendo presentar tiene que ver concretamente con la oralidad y la ritualidad. Y un referente importante es, hay correspondencia entre la oralidad y la ritualidad, entre el mito y el rito. Podemos encontrarla. Entonces, Paul Ricoeur dice que hay una ley de correspondencias entre la creación en aquel tiempo y el orden actual. La creación en aquel tiempo pues, refiere a esos mitos, ¿sí? Y el orden actual es lo que hacemos o lo que se hace visible en el ritual. El mito pues narra cómo llegaron a ser las cosas y organiza el espacio y el tiempo, mientras que el ritual representa ese proceso y lleva a cabo algo señalado, dice, poder por el poder. Bueno, sabemos nosotros que en la cosmovisión de la tradición mesoamericana hay varios elementos. Una muy importante es la creencia en entes sobrenaturales capaces de enfermar. Otra es que la persona está integrada por varias entidades anímicas. Otro elemento es la participación en los procesos cósmicos. Otro elemento de la cosmovisión mesoamericana es la importancia de la ley del centro quincuncio. Uno más es la ingestión de psicotrópicos. Las expresiones verbales del ritual muchas veces aparecen en forma de súplicas, de oraciones, de vocablos secretos o de repeticiones que pueden fomentar su fuerza. Estas expresiones verbales establecen conexión con lo divino, lo sobrenatural y con otros hombres, y traducen órdenes simbólicos propios de determinado grupo social y ponen de relieve principios subyacentes. Lo que voy a presentar ahorita es una oración, una súplica náhuatl que fue dada en náhuatl, aquí la vamos a ver en español exclusivamente, que hace referencia a un elemento de la cosmovisión, y refiere a cómo la persona está integrada por varias entidades anímicas.
En la cosmovisión, esta creencia, voy a hablarles de unas súplicas que tienen que ver con dos elementos de la cosmovisión: las entidades anímicas, por un lado, y los entes sobrenaturales capaces de enfermar. Entonces, sabemos que dentro de la cosmovisión, la creencia en el mundo otro sobrenatural, en el mundo otro sobrenatural hay la presencia de dioses hostiles, y esos dioses hostiles pueden ser Yeyecames, Ajacatitlanchanes, Atitlanchanes, las Iguateyorwa. Hay diferentes tipos de dioses hostiles. Y en la tradición religiosa mesoamericana constantemente hay una preocupación por esa intercomunicación entre el ser humano y los seres sobrenaturales. Esta intercomunicación con la sobrenaturaleza implica, por un lado, que haya una ampliación de poderes perceptivos, y por otra, pues, tener valor para enfrentarse con esos entes sobrenaturales, y esto normalmente lo realiza un especialista ritual. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de la oralidad en la ritualidad, en particular en los rituales que se utilizan para levantar la sombra. Entonces el curandero intercede en las confrontaciones personales con esas fuerzas sobrenaturales del supermundo, del submundo. Él se ha instruido en esa geografía mística del mundo otro, a través de su iniciación, de su entrenamiento o trance estar. Entonces, ese especialista ritual, ese curandero, a través de la palabra, el rezo, la solicitud, cree influir en eso sobrenatural. Él utiliza el ruego, el convencimiento, la amenaza o la promesa. Entonces, bueno, otra vez regresando a dos elementos de la cosmovisión que vamos a ver representados en esta oralidad, es por un lado, decíamos, la presencia de centros anímicos, y uno en particular, que es el del tonali, que ustedes saben que hay una correspondencia entre esos centros anímicos a nivel del cuerpo y la visión hay una correspondencia con la visión del plano celeste, del plano terrestre y del inframundo. Entonces sabemos que esta entidad anímica, el tonali, significa irradiación, calor solar, destino, ¿no?, que es responsable de la fuerza del individuo, que está ubicado en el cerebro y que está ausente en estados de inconsciencia, sueño, coito, ebriedad, y que también puede escapar del cuerpo. Entonces mucho de lo que hacen los curanderos cuando levantan la sombra es ir en la búsqueda de ese tonali que se ha desprendido del cuerpo. Algo que hay que recordar en estas súplicas que vamos a revisar es esta visión del cosmos dividido en el cosmos celeste, ¿sí?, con sus 9 pisos hacia arriba, y el cosmos del inframundo con sus 9 pisos hacia abajo. Tenemos el plano terrestre, ¿sí? Estos entes sobrenaturales habitan en el cosmos, y esto nos ayuda a entender las súplicas que vamos a presentar ahora. Aquí pues está doña Juana, ¿sí?, con su hija en un ejercicio precisamente de levantar la sombra. Ella tiene unos maíces que los alcanzan a ver probablemente en su mano derecha, ¿sí?, y tiene, bueno, lo que hoy suplanta a la famosa jícara, ¿sí?, que es una cubeta, ¿no?, y que lo que ella hace es, bueno, nada más una expresión, ¿no?, la jícara. ¿Para qué les sirve a los curanderos? Pues les sirve para echar la rifa con los granos de maíz, ¿sí?, que vierten estos granos de maíz en la jícara que contiene agua, ¿no?, y también les sirve para levantar la sombra, ¿sí? Entonces, digamos, esas son las dos funciones principales de esa jícara. Entonces, aquí vemos doña Juana haciendo este ejercicio. Y
lo que ella va a hacer durante la súplica es llamar a los aires que me mantienen retenido al tonali para que lo suelten. Pero esos aires hacen referencia, por lo menos entre los nahuas de Guerrero, y particularmente en Temalac, a esos planos del cielo y del inframundo, del que en la tradición mesoamericana son muy precisos. Entonces hay una analogía entre aires y planos del cosmos. Entonces ella lo que va a hacer es llamar a los aires, entes sobrenaturales que mantienen retenido al tonali, se lo llevaron para que lo suelten, y una vez liberado, o sea, una vez que lo han soltado, ¿sí?, pues lo deposita en esa jícara, en este caso en la cubeta, que contiene ya el agua conjurada. Entonces viene ahora sí la súplica que ella hace. Les indicaba que es en náhuatl, pero no la puse en náhuatl ni sé náhuatl, entonces la puse en español, traducida por un náhuatl de la zona, ¿no? Entonces dice así: Tonalcintli, Tonalcintli, y nombra a la persona que está enferma. Ven aquí en tu jícara floreada, de aquí te estoy gritando. Novenos aires pequeños delgados, aires de mediodía, novenos aires, aires blancos, aires verdes, aires negros, vente en tu jícara floreada, en tu flor de cuatecomate. Tonalcintli, Tonalcintli, allí no estés llorando, de allí no estés gritando, ya no te sigan jugando los malos aires. Suéltenlo pues a este hijo de Dios, ya no lo sigan jugando, amén, ¿no? Entonces, aquí vemos que, bueno, primero la entidad anímica secuestrada, ¿no?, que está llamando al tonali, ¿no?, Tonalcintli, es el reverencial del tonali, ¿no?, de la persona en particular. Entonces, ven aquí en tu jícara floreada, pues es la jícara receptora del tonali, la que va, cuando lo liberen, a depositarse en el agua el tonali, ¿no? Entonces, dice, novenos aires, aires de mediodía, novenos aires, blancos, verdes, negros, pues es una metáfora cosmológica, ¿sí?, que refiere a un tema mítico, y el tema mítico tiene que ver con esta visión del cosmos dividido en plano celeste, terrestre e inframundano, ¿no? Otra vez menciona la jícara, que va a ser la receptora del tonali, ¿no? Y hay una metáfora fisiológica, y es esta: Tonalcintli, no estés llorando, ¿sí?, no estés gritando, ya no te sigan jugando los malos aires, ¿sí? Entonces, esta es una propuesta que hace Lévi-Strauss entre la visión de la metáfora cosmológica. Dice que en las oralidades siempre hay esta visión de una metáfora cosmológica y una metáfora fisiológica, y aquí está muy claramente presente. Bueno, el agua ya conjurada, ¿sí?, ya la ha llamado a través de su oralidad, ¿sí?, ya ha traído al tonali hacia la jícara. Entonces ahora sí la curandera procede a reintegrar ese tonali en el paciente, dándoselo a beber y untándoselo en los centros anímicos menores, ¿no?, en las coyunturas, y se lo va a tomar, y entonces el tonali regresa al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, la oralidad cumple una función muy importante en el ritual, y por eso decimos, en este caso está presente la oralidad en el ritual. No siempre ocurre así, puede ser que la oralidad sea una leyenda, ¿sí?, y que esté distante en el tiempo, ¿sí?, y en el espacio del ritual. Bueno, esta es otra súplica, y es en la misma zona, todas esas son en Temalac, en el norte del estado de Guerrero, pertenece al municipio de Copalillo, y está a 30 kilómetros de Atenango del Río. Y aquí entonces nosotros podemos encontrar estos paralelismos de estas súplicas con las de Ruiz de Alarcón, ¿no? Es muy, muy similar. Bueno, va otra. Tonalcintli, Tonalcintli, aires, dejen este hijo de Dios. ¿A dónde lo andan llevando este hijo de Dios? Entre las ramas, entre las piedras, llorando en pleno sol, y así lo andan llevando. Novenos aires, novenos remolinos de aires, sobre él están sentados, a este hijo de Dios. Ya comieron sobre él ya se bañaron.
Vengan, siéntense por donde se oculta el sol. Vengan, siéntense donde Santa Marta está cuidando su santa mesa. Su banca se las está cuidando. Vayan allí a sentarse, ¿sí? Entonces, es parecido, pero no es igual, ¿no? Otra vez, tenemos la entidad anímica corporal secuestrada, el tonali, ¿sí? La entidad sobrenatural secuestradora, que son los aires, ¿sí? Tenemos la metáfora cosmológica, otra vez, el tema mítico, que son los novenos aires, los novenos remolinos de aires, ¿no? Y luego está la metáfora del tema fisiológico, ¿no? O sea, los aires están sentados sobre el tonali, ¿sí? Ya comieron sobre el tonali, sobre él ya se bañaron, como que dice, lo agarraron de trapo viejo, ¿sí? Al pobre tonali, ¿no? Entonces vuelve otra vez una metáfora cosmológica más críptica, que es: vengan, siéntense por donde se oculta el sol. Vengan, siéntense donde Santa Marta está cuidando su santa mesa. Obviamente es en el poniente, ¿no? Ahí pues amerita una reflexión más completa, ¿sí? No la vamos a hacer ahorita, pero es interesante cómo hay un espacio o un lugar a donde hay que llevar a los aires una vez que ya han cometido sus fechorías, ¿no? Por llamarlo así. Bueno, entonces está claro aquí, ¿sí?, que la metáfora del tema mítico hace referencia a los 9 planos del piso celeste, ¿sí? Y que esos planos celestes, aquí entre los náhuatl, les llaman aires. Bueno, esto está modificado Lévi-Strauss, pero tome en cuenta sus recomendaciones, ¿no? La verbalización del terapeuta contiene una oscilación verbal. El curandero interconecta referentes de la entidad sobrenatural secuestradora, que son los aires, ¿no?, que se llevan el tonali, la entidad anímica secuestrada, el tonali, y la persona enferma, el Hijo de Dios. Y esta es una oscilación verbal, y luego hay una oscilación metafórica entre temas míticos y temas fisiológicos, aboliendo la distinción que los separa. Entonces, tema mítico, los aires, novenos remolinos de aires. Tema fisiológico, pues ya comieron, ya se sentaron, ya se bañaron, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, esta parte de la oscilación verbal y metafórica que encontramos en las súplicas nahuas. Bueno, también entre los nahuas, aparte de los 9 cielos superiores, antes de esos 9 cielos hay otros 4 cielos, ¿sí? Y uno de esos cielos es Citlalcueyetl, ¿sí?, la de la falda de estrellas. Entonces, entre los nahuas del Temalac, Citlalcuello todavía es invocada en las rogativas para levantar la sombra. Y entonces es otra súplica que dice: Tonalcintli, ¿dónde andas? En el cerro amarillo, en el cerro verde, en el cerro rojo, en la Vía Láctea, en la estrella del sur, ¿sí? Entonces ahí está otro plano del cielo, que no son los 9 de hasta arriba, sino los 4 previos a los 9 de hasta arriba. Entonces aquí está cómo está la disposición de los cielos, ¿sí? Y entonces encontramos, después de los 9, está el cielo, lugar de la sal, cielo del sol, cielo de Citlalicue y cielo de Tlalocan y de la luna, y ya después viene el plano terrestre, ¿sí? Entonces también hay una referencia a este otro aire que es Citlalcuello, y que pues sabemos que es la deidad que representa a la Vía Láctea, y que tiene tal preeminencia esta deidad en la región que quedó consignada en el libro de Hernando Ruiz de Alarcón en 8 conjuros. Hay 8 conjuros que hablan de Citlalcuello. Y aún hoy es vagamente reconocida como una deidad. Me decía don Epifanio: ya tarda que a cualquier ídolo le decíamos nuestro Dios. Citlalcuello es nuestro Dios, el lucero es nuestro Dios, el sol es nuestro Dios. Pues no sabemos cuál es el Dios mero, pues todo lo que vemos es Dios. Pues ahí está todavía, ¿no?, sutilmente esta deidad. Bueno, otro plano del cosmos, del cielo, refiere al cielo, lugar de la sal,
que es, digamos, hablamos ya de 9 y 4 antes de los 9, y este es el cuarto, ¿sí? Hacia arriba, y que refiere a una deidad que es la diosa de la sal, Ixtocíhuatl-Ixcuina, ¿no? Señora de la sal y de la desvergüenza. Entonces, no es casual que la vergüenza, o pipinahuistli, que es una enfermedad entre los nahuas del norte de Guerrero, ¿sí?, se cura rezando una salita, ¿sí? O sea, rezándole a la sal. Entonces, vemos ahí, pues, crípticamente, ¿sí?, un referente histórico de muy larga duración. Entonces va este rezo para la vergüenza. Dice, mujer blanca. Mujer blanca es la diosa de la sal. Tú te harás santo remedio, no es santo remedio. Tú te harás con mi conjuro santo remedio. Porque este fulano ya se avergonzó. Vergüenza, vergüenza. Fui ladera por ladera en casa de mi tía ladera. Ahí pasé a ofrendar la cara de perro. Ahí pasé y no me pude avergonzar. ¿Y tú de qué te avergonzaste? Tonalcintli María. ¿Qué te avergonzó? Yo no pude avergonzarme. Me pasé afuera de la comisaría. Están aplaudiendo, están platicando, están fumando. Pasé a comer una doblada de tortilla y no me pude avergonzar. ¿Y tú de qué te avergonzas? Como ven, es una súplica poco, ¿cómo se puede decir? No tan sacra, sino como mucho más ordinaria, ¿no? Y bueno, explicando algunas cosas, eso de ofrendar la cara de perro, ¿sí? Porque para los nahuas, pues, ¿cómo son los perros cuando quieren comer? ¿Cómo nos ponen la cara? ¿Sí? Nos ponen cara así de mustios, ¿no? De quiero comer. Y uno también puede poner su cara de perro para poder robarte lo que dice, fui a comer una doblada de tortilla, ¿sí?, ofrendando mi cara de perro, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, ¿sí?, en el fondo, ¿no? Entonces, las palabras de vergüenza poseen una estructura de una conversación informal, no son como las otras, ¿sí? El enunciador despliega diversos contextos de acción en cuyo marco las convenciones normativas fueron infringidas, ¿no? O sea, puse mi cara de perro y me robé una tortilla doblada, ¿no? O sea, aquí las convenciones fueron infringidas sea por el mismo enunciador, o sea, el agente terapéutico, porque se reza la salita y eso cura, ¿sí? El conjuro cura, pero entonces lo que hace es un juego verbal muy interesante, ¿no? Porque tú le dices, ¿tú de qué te avergonzaste? ¿Cómo yo no me avergoncé? Y eso que puse mi cara de perro y yo no me avergoncé, pero tú sí te avergonzaste, ¿sí? Entonces, ahí es el agente terapéutico, el mismo enunciador hace este juego de palabras, ¿no? O también puede ser por el destinatario, el paciente, ¿sí? Hay otras en las que el paciente, en este caso no, tenemos muchas oraciones de la vergüenza, pero en otras es el paciente el que hace estas acciones, porque por ejemplo dice, tú te fuiste a sentar y tienes tus nalgas tiznadas. Te fuiste a sentar quiere decir que andas de casa en casa, ¿no? O sea, como quien dice, andas perdiendo el tiempo y tienes las nalgas hasta tiznadas de tanto que te estás sentando por otros lados, ¿sí? Esa es otra manera de decirlo. O estableciendo entre ambos comparación, y tú te avergonzaste y yo no me avergoncé, ¿sí? ¿Y tú de qué te avergonzaste? Mira yo todo lo que me pasó y yo no me avergoncé, ¿y tú por qué te avergonzaste, no? Entonces esclarece que ambos actores desempeñan papeles transgresores equiparables, ¿no? Entonces, los dos transgredieron, ¿no? Tú te avergonzaste, quién sabe de qué, yo mira todo lo que hice y no me avergonzo. Entonces, el propósito de la actividad discursiva es relativizar, o sea, lo que te haya avergonzado, bájale, ¿no? Bájale, mediante la metáfora. Los marcos de referencia normativos en que se desenvuelven ambos participantes, ¿sí? Porque la moral y la vergüenza entre los nahuas es algo muy fuerte, es muy importante, la cuestión de la dignidad, ¿sí? Al grado tal que algunos cuando salen, las primeras veces que salen a vender, ustedes saben que los nahuas son cosmopolitas y están en todos lados, ¿sí? Entonces dicen, cuando van a vender hamacas de copalillo, llevan su salecita, ¿sí? Ya conjurada,
o si les da vergüenza en algún lugar, ¿no? Pues ya pueden tomar la sal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el papel de la vergüenza y de la dignidad, ¿no? Y eso de poner cara de perro, ¿no? Hay otra asociación con los perros que hay una curación que es que tú le das de comer a un niño donde comieron los perros para que se le quite la vergüenza. Pero la otra es que le preguntas, si usted le daría de comer donde comen los perros, dice, porque si no mi hijo no tendría vergüenza, sería un desvergonzado, ¿sí? Entonces también estamos hablando de etos comunitario, un etos donde la gente se enferma de vergüenza. En nuestra cultura occidental no nos enfermamos de vergüenza. Cuando hablamos de enfermarse de vergüenza, sí es cierto, nosotros podemos sufrir un problema en el cual pues, nos empezamos a sonrojar y tenemos sudoración, pero ellos se enferman físicamente. Entonces ahorita vemos un punto de esto. Entonces, vergüenza o pipinahuiste es una enfermedad resultante de la interiorización de un sentimiento de pena, de turbación, de desazón o de humillación al experimentar o sospechar un desaire, una burla o una posible exposición al ridículo. Esto se parece a nuestra vergüenza, no es tan diferente, ¿no? Comenta un informante, a veces uno se imagina, no, pues a lo mejor se están riendo de mí, están hablando de mí, y con el pensamiento a veces te cae esa vergüenza, ¿sí? Además es algo físico, o sea, te cae, y cuando dicen te cae, se refiere a que tiene síntomas, signos objetivos y síntomas somáticos. O sea, aparecen vómito, ronchas, inflamación, eso es lo que a nosotros no nos pasa en nuestra cultura, ¿sí? Y síntomas somáticas, salivación excesiva o salada, esa sí nos puede pasar con una vergüenza, dolor de cabeza y de estómago y comezón, eso normalmente no nos pasa. Entonces, cuando te cae la vergüenza, ¿sí? La parte del cuerpo afectado dice que se avergüenzó o le cayó vergüenza, transfiriendo el sentimiento de vergüenza a alguna región corporal determinada, ¿no? Entonces, bueno, hay otras 10 oraciones o súplicas de la vergüenza y todas tienen este carácter profano, ninguna tiene el carácter solemne de las anteriores. Bueno, y hablando de otras súplicas, ya tocamos las del cielo, pero hay algunas que refieren a la tierra y al inframundo, o sea, a los aires de la tierra y a los aires del inframundo. Entonces, otra vez regresamos a dos elementos muy importantes de la cosmovisión, que es la creencia en entes sobrenaturales capaces de enfermar y que la persona está integrada por varias entidades anímicas. Son dos elementos de la cosmovisión. Y aquí vemos otra súplica, que es en una ofrenda a los atitlanchanes, ¿no? Que dice: aires del agua, aquí les hablo, con su ofrenda de flores, con su cadena de flor. Aires del agua, María Juana y Camilo, todos tomarán su ofrenda de flor. Tú, Carmela, aire sobre la tierra, con Pancho les hablo con su ofrenda de flores. Ahora a todos les hablo, malaires que habitan dentro del agua y sobre la tierra. Hombres, niños, aires ancianos del agua, a todos les hablo por este espíritu, tonali, el tonali de la persona que se escapó. Le están pegando, yo levantaré todas las sombras y me voy. Lo llevo el espíritu porque allá hace falta. No quiero que vuelvan a espantar mañana. Me voy, hasta luego, amén. Entonces, esta es otra súplica. Y aquí es muy interesante, es un curandero de Tlalcozotitlán y cómo describen a los atitlanchanes. Entonces, dice, él habla de una familia, habla de los viejos atitlanchanes, habla de viejos, no solamente habla, hay una caracterización. Entonces, ¿cuál es esa caracterización? Dice, son como personas de cabello rubio, miden de 90 centímetros a 1 metro, tienen su piel muy fina y con los rayos del sol brilla. Tienen sus parajes a orillas del río donde salen a convivir. Las personas que viven junto al río han escuchado gritos, aplausos. Viven en familia, hay niños y viejos, o sea, los aires
son como humanos, tienen su propio territorio y viven en familia. Por eso recordemos que decía don Cirilo, ¿sí? Hablando de estos malaires que habitan dentro del agua, son los atitlanchanes, y sobre la tierra, ¿sí? Hombres, niños, aires ancianos del agua, o sea, llama a toda la familia completa. Entonces, esta familia tiene sus animales, que son el a caballo, el a chivo, ¿sí? El aquetzpali, ¿sí? Y el aizcuintli. Entonces ellos cuidan a los siguientes peces, ¿no? Son guardianes también, ¿no? La trucha, el salmichi, la corvida, etc. Y obviamente tienen apetencia por el tonali de las personas, por eso se lo secuestran, se lo llevan, ¿no? Entonces aquí vemos que ya no son súplicas de lo plano celeste, sino del plano terrestre y del inframundo. Ese sería. Bueno, entonces estas expresiones verbales del ritual, súplicas, oraciones, vocablos secretos, repeticiones, establecen conexión con lo divino, lo sobrenatural y con otros hombres, traducen órdenes simbólicos propios de determinado grupo social y ponen de relieve principios subyacentes. Y claro, permiten descubrir patrones interactivos que revelan visiones del mundo y formas de relación entre los individuos. Sabemos que obviamente estas expresiones verbales del ritual van acompañadas de expresiones no verbales que tienen que ver con una dimensión estético-visual y con una dimensión sensible. Y lo estético pues son todos los objetos rituales sagrados y su disposición espacial, y lo sensible pues todo lo que tiene que ver con el olfato, el copal, lociones, plantas odoríferas, gustativo, alimentos y bebidas, auditivo, táctil, masajes, fricciones, o sea, es todo un complejo, ¿no? No es exclusivamente la oralidad, por supuesto. Entonces, pues ahí está, ¿no? O sea, las imágenes sacras, lo visual, el gusto por ciertas bebidas, en este caso la coca, flores y velas, para esa cuestión visual y olfativa, el copal y los alimentos. Bueno, entonces, un ritual terapéutico cumple una función simbólica que se potencializa entre sí, entre esa redundancia de gestos, que son los rituales, entre esa redundancia de relaciones lingüísticas, que es la oralidad en todos, mucho más amplio que los mitos, ¿sí? Y la redundancia de imágenes iconográficas, ¿no? Todo eso junto, pues es parte del performance ritual, y del cual aquí solo nos centramos en la parte de la oralidad en la ritualidad. Y ese ritual terapéutico, por un lado, provee un escenario separado de la vida mundana, o sea, ¿qué es lo que hace que cumpla su función, ¿no? Se comparten experiencias comunicativas a través de muchos canales sensoriales diferentes, porque es el olfato, porque es la vista, porque es la disposición de los lugares, de los espacios con cada una de sus cosas, es la parte de la oralidad, es la parte táctil, bueno, en la que se incorpora información codificada, signos y símbolos, y obviamente se adscribe significado a todos esos acontecimientos, ¿no? Que puede ser un significado no forzosamente de interpretación o hermenéutico, sino de significado sensible para la persona que está afectada, que está enferma. Bueno, esto es lo que dice Lévi-Strauss, ¿no? que hablando de la oralidad, que el curandero proporciona al enfermo un lenguaje en el cual se pueden expresar inmediatamente estados informulados e informulables de otro modo. Aquí, aunque no le prestó la voz al enfermo, cuando vemos lo de la vergüenza, le está dando un lenguaje a él, ¿no? O sea, mucho más claro que en otras en que son mucho más solemnes estas súplicas. Y de acuerdo con él, es el paso a esta expresión verbal lo que provoca el desbloqueo del proceso fisiológico. Es decir, esta expresión verbal ayuda a reorganizar en sentido favorable la secuencia cuyo desarrollo vive el enfermo, ¿no? Entonces, bueno, es una interpretación y puede ayudar para encontrar nosotros a anclar conceptualmente estas oralidades entre los nahuas de Norte de Guerrero son tan prolíficas,
Bueno, también podemos encontrar, porque esta fue la oralidad en el contexto de la ritualidad, ahí mismo, ¿sí? Pero puede ser que haya una ritualidad que refiere a un referente mítico sin que ya haya la oralidad, simplemente la gente no recuerda esa oralidad, ¿no? Pero el ritual se sigue haciendo. Y hay un ejemplo que tiene que ver con otro elemento de la cosmovisión náhuatl, que es la ley del centro o el quincunce, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que hemos ido a Guerrero, bueno, primero hablando de la ley del centro, pues refiere a que hay un pulso principal que está situado en el centro del cuerpo. Mantiene el equilibrio armónico entre las funciones del cuerpo y debe de protegerse este pulso principal del frío, del aire, del hambre, de las exaltaciones emotivas, de los sobreesfuerzos corporales y de las situaciones límite, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, en todo Guerrero existe, es esta enfermedad que le llaman el pulso regado o corazón extendido, yorismo yauto, ¿sí? Pulso regado o corazón extendido. En todo Guerrero te atienden del latido, se llama, o del pulso regado, ¿sí? Entonces, lo que hace es una técnica manual, ¿sí? No hay nada de oralidad normalmente, ¿sí? Y de lo que se trata es de juntar el pulso que ha quedado disperso, extendido, ¿sí? Se ha perdido por un susto, por una malpasada de hambre, por cargar algo muy pesado. Durante el parto se puede perder el pulso, ¿sí? Por eso fajan a la mujer, para que no se le vaya el pulso, ¿sí? Entonces, bueno, todo el ejercicio trata exclusivamente de juntar otra vez el pulso en el centro, obedeciendo a la ley del centro. Pero no importa que la gente no sepa el origen de la cosmovisión de la ley del centro, pero lo aplican sistemáticamente. Entonces juntan el pulso desde las extremidades hasta la persona acostada, ¿sí? Y manualmente van juntando el pulso, ¿sí? Lo van juntando hasta que llega al ombligo, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo, ¿no? Que vemos que primero le pulsa el centro, el ombligo, y luego empieza desde el esternón hacia el ombligo, luego desde el pubis hacia el ombligo, luego de las partes laterales, ¿sí? Y fija en el centro el pulso, ¿sí? Ustedes pueden decir, oiga, pero el pulso no se junta así, no importa, ¿sí? Estamos obedeciendo a la ley del centro, ¿sí? Y eso hace un equilibrio en el cuerpo. Después, para fijar el pulso, porque bueno, ya lo juntamos, ya está en medio, ya está en el ombligo, pero ¿cómo hacemos para que no se vuelva a extender, ¿no? Entonces le ponen una ventosa, ¿sí? Esta ventosa se ve muy impresionante, ¿sí? Porque la señora está recién parida, entonces tiene el abdomen flácido y por eso jaló tanto, pero no se preocupen, no todas las ventosas hacen algo así, ¿sí? Ven la cara de la señora plácida, no está preocupada, angustiada de que le han levantado todo el cuero ahí en esa ventosa, ¿no? Entonces, bueno, ya después quitan la ventosa, pero todavía está la preocupación de que el pulso se pueda seguir dispersando, entonces le ponen una cebolla, ¿sí? Y muchas veces con condimentos, ¿sí? Y le fajan, ¿sí? Entonces ahí ya el pulso quedó en su lugar. Entonces aquí vemos una ritualidad concreta, ¿sí? Pero donde la oralidad, el mito cosmogónico, quién sabe qué quedó, a nadie le importa ni sabe, y se hace esto sistemáticamente, ¿no? No hay lugar en Guerrero donde no junten el pulso. Y claro, pues hace referencia a un símbolo que ustedes conocen muy bien, ¿no? Pues ese símbolo necesita ser descifrado, pero no se los voy a descifrar porque ustedes ya lo conocen, ¿no? Este criptograma se refiere al movimiento del sol y a sus pasos solsticiales que llegan en cruz y que forman el centro, y que pues está en un criptograma, en un símbolo que dicen es el símbolo más representativo, que es el del quincunce, y que finalmente refiere a esa ley del centro. Entonces hay una idea del macrocosmos, ¿no? Pensemos en esta visión del quincunce, ¿no? En términos del sol en sus movimientos solsticiales, y que en el microcosmos, en el cuerpo humano, pues también
hay un centro y hay que afianzar el centro. Y que eso, por ejemplo, en alguien que recién acaba de, en el momento del parto, se tiene que fijar el uso porque se puede también expandir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la cuestión de la faja, porque entonces entra el pulso en su lugar, ¿no? Y bueno, pues parte de esta idea es que persignar o partir en cuatro la jícara es un signo que hace referencia a esta cosmología simbólica, ¿no? Y que bueno, claro, puede decir que están persignando también en el signo católico, pero como vemos, no sé si se alcanza a ver en esa levantar la sombra, ¿no? Que es un acercamiento de la cura de los altiplanchanes, pero se ve cómo tiene el círculo y cómo ha puesto una cruz, ¿no? Pero es una cruz que significa la partición en cuatro, ¿no? Bueno, entonces, y que en Guerrero todo se hace hacia los rumbos, ¿no? Hacia los rumbos, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, y lo vemos cuando persignan, cuando utilizan el incensario, cualquier cosa, siempre es el mismo movimiento y siempre hay un centro. En este caso es un enteógeno, una planta sagrada, y la curandera ha depositado una moneda en la tierra y corta el árbol siguiendo otra vez este-oeste, norte-sur, ¿sí? Ha rezado ya, ha hecho todo lo que tiene que hacer, pero para el momento de cortar obedece a la ley del centro, ¿sí? No puede cortar de cualquier manera el árbol, tiene que hacerlo en ese orden, ¿no? Este-oeste, norte-sur. Bueno, entonces los símbolos y metáforas polisémicas son sistemas semánticos complejos que van relacionando una serie de ideas, de imágenes, de sentimientos, valores y estereotipos. Bueno, eso lo dice Víctor Turner, ¿no? Y es cierto, o sea, ¿cómo podemos ver que entre la oralidad y la ritualidad hay un juego importante, ¿no? Que solamente haciendo estas decodificaciones podemos encontrar de qué manera se articulan. Bueno, ahora sí, vamos no de la oralidad en la ritualidad, sino de la oralidad a la ritualidad. Y entonces, pues cualquier repetición ritual retrotrae a esas leyendas fundacionales. Claro que a lo mejor esas leyendas ya se perdieron, ¿no? Pero en muchos casos, ¿sí? El ritual hace referencia al mito, ¿no? Y otra vez llegamos a esa ley de correspondencias de mito y ritual, que no es sistemático y ni siempre ocurre, pero es interesante cuando sí ocurre, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de cuando entre mito y ritual sí obedece a esta ley de correspondencias. Bueno, esas leyendas fundacionales, los mitos, circulan a través de los hombres, a través de una tradición heredada y síntesis siempre renovada. Nunca son los mitos iguales, siempre van cambiando, no solo de generación en generación, sino de una a otra persona se le agrega o se le omite, ¿no? Y no es que uno sea más verdadero que otro, sino que siempre hay síntesis renovadas del mismo mito. Entonces, bueno, en el mundo indígena, una forma común de guardar el conocimiento que es sustantivo para la vida es a través de relatos que son transmitidos oralmente de generación en generación y que son narrados a manera de cuentos, historias o leyendas. Estos relatos operan como transmisores de la memoria, recuperando y reactualizando constantemente el pasado y vinculando una generación con las que le precedieron y a quienes sucedieron, expresando su propia experiencia colectiva. Como señala Francisca Reyes de Temalac, pues nuestros abuelos a Encina nos enseñaron, como si fuera un ejemplo por siempre. La mejor descripción que he oído de lo que es un mito o una leyenda, un ejemplo por siempre. Un antiguo mito ligado al ciclo agrícola y hoy casi perdido entre los habitantes de Temalac, condensa muchos elementos de la normativa moral de los nahuas de esta región y tiene profundas resonancias en todas las actividades y conductas de la vida cotidiana. Va el mito. Es un relato de Amelia Carrillo, es la señora de la imagen. Yo nomás me contaban, yo no sé, dice mi suegro. Una señora tenía su amante. Su esposo, como era cazador, iba al cerro a agarrar venados y cuando se le hacía noche se quedaba a dormir.
Y cuando llegaba el otro día decía, vieja, quiero comer, tengo hambre, quisiera comer algo, estoy cansado. Su mujer le contestaba, aquí tienes salsa, pues no hay dinero y no tengo nada. Tráelo pues. El hombre era rico, tenía mucho maíz, y entonces dijo a su mujer, vende un cuartillo o 2 cuartillos de maíz para que compres, aunque sea un huevito, lo vamos a comer con salsita. Su mujer no lo vendió, y a la otra vuelta pasó igual, y a la otra vuelta otra vez. Al año siguiente el hombre sembró, pero su milpita no dio, era puro pajón. Se le fue el elote, se le fue toda su riqueza, su troje, su maíz se volvió maripositas, volaron y se fue. El hombre se preguntaba, ¿por qué se había ido? ¿Por qué se había vuelto mariposita? ¿Por qué en un rato se levantó? El hombre se dirigió con otro hombre que sabía, y este le dijo, si quieres que vuelva el maíz, él quiere que ayunes. El hombre ayunó 40 días, volvió a ir con el hombre que sabía, y este le dijo, mira, mero en la fiesta de Gilo Cruz, cuando viene el elote, vas a ayunar, y el día jueves o viernes vas a quitarle la lagaña a tu perro y a enredártela en el ojo. Vas a agarrar camino a donde están los sembradíos, y en el crucero, donde viene un camino para allá y otro para acá, ahí siéntate. Vas a ver pasar mucha gente. Con la última que pase te vas a hincar, la vas a abrazar y le pides perdón. Entonces vete. Sí, se fue y ahí se sentó. Entonces vio venir a una mujer gorda, se viene rodando. Le dice, ¿cómo te llamas tú, señora? ¿No me conoces? Pues no, yo me llamo Calabaza Pipiana. Ah, así te llamas. Luego vio venir una mujercita delgadita. ¿Tú cómo te llamas? ¿No me conoces? No, yo me llamo Pipipsa. Más atrás viene un hombre moreno, colorado. ¿Tú cómo te llamas? ¿No me conoces? Yo me llamo Chile. Otra ahí viene, una mujer grande con su cabeza bien blanca. Era el Copalquelite. Después otra viene a entrar y él le dice, muchacha, ¿cómo te llamas? Si no sabes, yo soy Papá. Y atrás pasó otro y le dice, ¿quién eres tú? Yo me llamo Chalpici. Por ahí atrás venía otra mujer grande, gorda, morena. ¿Y tú cómo te llamas? ¿No me conoces? No. En tu terreno yo vivo. ¿Verdad que no crece tu milpa? Puro yo salgo, me llamo Aucajqui. Ah, le dice, por eso no crece mi milpa, porque tú tienes la culpa, ¿verdad? Entonces contesta, a mí me manda para que vaya a dar ahí, por eso yo nazco ahí. Y mero hasta atrás de todos viene una mujer hermosa, blanca, rubia, es el maíz, pero viene toda maltratada, apestosa, mosqueándose. El hombre la vio, se hincó y la abrazó. Madrecita, le ruega, vine por ti, regresa a casa. ¿Por qué ya no quieres estar conmigo?, le dice. Ay, hijo, yo no puedo estar contigo porque me maltrata. ¿Quién te maltrata, madre?, le dice. Ay, me maltrata tu esposo. ¿Por qué te maltrata? ¿Qué te hace, madre? Mira, dice, no vayas a dejar a tu mujer, no le vayas a pegar por mí. Tu mujer tiene su amante. Mata una gallina y le hace mole o caldo. Y si sobró, me encaja pegado en un palo que está hueco y ahí me meto. Ay, ahí me comen las hormigas y yo no aguanto. Por eso me alejé de ti. Ay, mamacita, le dice, primero deja que te abrace yo, vamos a ir a mi casa. Mi hijo, no voy a ir. El hombre le ruega y le toma sus manos. Pero ahora, ¿qué tienes? ¿Qué tiene en tus manos, madre? ¿Quieres saber, hijo? Pues sí, quiero saber. Las mujeres dejan en el comal la tortilla y se queman. Entonces mis manos se ponen así. Por eso no aguanto. Hasta gusanos ya tienen. Ay, madre, ¿cómo estás toda llena de granos? ¿Por qué usted tiene granos todo su cuerpo? ¿Por qué cuando se descompone el nixtamal? Porque cuando se descompone el nixtamal y se aceda, ya no sirve, huelo feo, apesto. Y esos granitos que tiene usted me tiran en el suelo y no me juntan. Ahí me pisan y me comen las hormigas, dice. Por esa razón me duele. Ay, madre, dice, pero yo te voy a cuidar, yo te quiero mucho. Estoy sabiendo que me quieres mucho, dice, pero tu esposa no me cuida. Antes me cuidaba, pero ahora que se comprometió con otro, ya no me cuida.
Si le sobra tortilla, le encaja ahí pegado al palo que está hueco y yo no aguanto, me comen animales. Y si no lo crees, vete a verlo. Y el hombre lo fue a ver, y de veras, las tortillas ya las comieron las hormigas, hasta ya se pusieron duras, ya todo polvo. Ay, con razón mi madre ya no quiere estar conmigo, porque esta mujer, ¿cómo la hace? Yo siempre llego y me da tortilla con sal, y a su amante le da buena comida, pollo le da, y ni modo, lo voy a aguantar. Ya me dijo la madre que lo voy a aguantar. El hombre regresó, le pidió disculpas y ella se compadeció. Entonces le dijo, te voy a decir cómo voy a regresar contigo, pero vas a cumplir lo que te voy a decir. Mira, para el otro año, mero en fiesta de Gilocruz, cuando es mi día, cuando la milpa está chiquita y el jilote tierno, vas a ir a traer muy temprano en tu sembradío unas hojas de milpa y unas guías de calabaza. Vas a traer pápalo, vas a traer copalquelite, vas a traer chile verde, las guías de calabaza. Traes pipitza, vas a traer xalpitzi, y eso que le dicen aucajtli. Y todo junto lo vas a poner en la ofrenda y me lo vas a entregar para que yo lo reparta. Entonces vas a ofrendar chocolate y 2 piececitas de pan para que también les reparta de a pedazo a mis compañeros y mis compañeras. El hombre puso su ofrenda y le habló como sabe hablarle. Y fue a ver el bote de hojas de milpa y estaba llena de tamales. Y cuando fue a ver el otro bote, estaba lleno de calabaza cocida. Y entonces mató 2 pollos y dice, este pollo es para la mera madre, y este otro pollo es el que va a repartir a sus compañeros. Y puso en la ofrenda los tamales y la calabaza. Bueno, pues así lo hizo. A los 15 días que regresó, mero el día de San Miguel, fue a su milpa y ya había elotes. Pero elototes, cañolotas. Entonces se hincó, que me perdones, madre, porque ya te juntaste conmigo de nuevo. Y ya, cambió de mujer. Y nunca le hizo falta el maíz. El maíz regresó el día de San Miguel. Ese es el mito, que obviamente tiene diferentes variantes. Y este es cómo se ofrenda en Temalac el día de Gilocruz. Y lo interesante es que hay una correspondencia entre el mito y el ritual. Pese a que el mito no es conocido por todos los ofrendantes, en el ritual es una constante. ¿Cuál es la constante? La constante es que ponen 2 ofrendas. Ahí sí, acuérdense que una era para la madre y otra para sus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? La calabacita y la pápalo y el xalpitzi y la copalquelite son sus compañeros, o sea, el maíz y sus compañeros. Entonces ella pide que en la ofrenda le pongan a ella y a sus compañeros. Entonces la ofrenda siempre es 2, ¿sí? Siempre es, vamos a ver, no sé si se alcanza a ver que son 2 platos de pollo, pero en realidad no son 2 pollos, ahí no le hicieron caso a la madrecita, son mitades de pollo, ¿sí? Entonces y en todas las casas son mitades de pollo, no es uno y uno, ¿no? A lo mejor responde a una situación de escasez histórica, hoy tendrían para los 2 pollos, pero ya quedó así, ¿sí? Entonces ponen 2 platos de pollo, 2 vasos de agua, ¿sí? 2 platos de tamales, ¿no? Bueno, están 2 calabazas, dos montones de maíz, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿sí? Entonces, la sal sí la comparten, no hay 2 de sal, pero vemos que son las tazas de chocolate con el pan encima, pero son 2, ¿sí? El pollo, que son 2 partes, y aquí sí se ven los pápalos, ¿no? Entonces, y son 2 velas, o sea, está muy claro que son 2 ofrendas, pues es una ofrenda partida en 2. Y el día de San Miguel, ¿no? Aquí esta es muy completa, aunque poco visible, pero otra vez está presente 2 vasos de agua, 2 tazas de chocolate, 2 piezas del pollo separadas, ¿no? 2 manojos de las verduras, ¿no? Y los elotes, ¿no? Y entonces, es muy interesante aquí que yo le decía a don Lencho, que es el que puso esta ofrenda, su esposa,
y el aucactli, el acahual, ese que crece como plaga, ¿no? Entonces, ¿y dónde está el aucactli? No tenía que estar en la ofrenda, ¿no? Porque es uno de los que me contó el mito. Me dice, es que antes la ofrenda se ponía en varas de aucactli. Entonces estaba presente en la parte de abajo. Y es muy interesante porque la idea de bien y mal entre los nahuas es muy diferente de la de Hollywood, ¿no? Donde el bien y el mal están completamente diferenciados y triunfa el bien y triunfa el mal. Aquí no, porque el acahual es una plaga, ¿sí? En los terrenos. Entonces, el acahual es parte de la ofrenda. Claro que ocupa su lugar, ¿sí? Su lugar es en donde se pone toda la ofrenda, cuando las ofrendas se ponían sobre varas de acahual. Y hay otro dato importante, porque don Lencho, el día de San Miguel, que no el día de Gilo Cruz, la ofrenda es la misma, ¿sí? Pero el día de San Miguel pone esa cadena de flores, ¿no? Y entonces esa cadena de flores, digo, ¿y esta cadena de flores qué significa? Y me dice, pues es la cadena con la que San Miguel atrapó al malo, ¿sí? ¿Sí? Y el malo, ¿sí? Porque bueno, cuando hacen esto, tiran cohetes y se va el mayante, se va el hambre, ¿sí? Entonces, el malo es el hambre, y claro, aquí ya parió el maíz, ¿sí? Y entonces ya no hay hambre, ¿sí? Y entonces le digo, es la cadena con la que San Miguel atrapó al malo. Entonces, como que dice, el malo ahorita está amarrado con esa cadena, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿y por qué no lo dejan amarrado todo el año? Para que no haya hambre. Y me dice, porque el hambre también tiene que comer. ¿Sí? Entonces hay una idea igual que la de la acahual, ¿sí? El hambre, el malo tiene un espacio en el universo, ¿sí? Y también el acahual tiene su lugar en el mundo. Entonces, esta idea de bien y mal no es como nos las han pintado o como la hemos visto en las películas, ¿no? Sino hay una idea de que incluso lo malo, lo dañino, está en el mundo y tiene su lugar, ¿no? Entonces, don Lencho no dejaría la cadena todo el año porque el hambre también tiene que comer, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sí es muy interesante pues la correspondencia entre un mito y el ritual. Y no todos los que ponen la ofrenda conocen el mito, ¿sí? Y eso es la parte interesante. Hay una memoria, no siempre acompasada. En el caso de don Lencho era muy claro que la memoria sí estaba acompasada, porque, y a ver, ¿por qué puso esto? ¿Y dónde está esto? Y él sabía exactamente, porque respondía al mito y él conocía el mito perfectamente, ¿sí? Pero otras gentes no conocen el mito, pero ponen la ofrenda como la han visto poner siempre, ¿sí? Y responde entonces en ese sentido al mito. Y bueno, este mito ritual, esta correspondencia entre el mito y el ritual, pues obviamente responde a un calendario agrícola, ¿sí? Y que ese calendario es un modo de aprender el mundo y de influir en él a través de símbolos, ¿no? Porque ellos tienen muy claro que esta ritualidad sirve para poder cumplir esas funciones que tienen que cumplir, es para que se logre, para el logro de lo más importante, que es en este caso las cosechas. Entonces, ese calendario ritual en Temalac está compuesto solo el agrícola, ¿no? Por Xochicalaquixtli, que es en mayo, que le llaman meter flores a la iglesia. Entonces en mayo siempre se meten flores. La ofrenda al manantial del pueblo, que también es en mayo. La petición de lluvia del cerro, que es el día de espíritu, que es una fecha movible, ¿no? Pero que cae en mayo-junio. Obviamente Gilo Cruz el 13 de septiembre, San Miguel el 29 de septiembre y Todos Santos 1 de noviembre. Entonces, esa siembra del maíz ha normado históricamente la vida comunitaria, no solo porque continúa siendo su principal actividad productiva a nivel local, sino porque esta es proyectada en la estructura normativa de la comunidad y en su práctica simbólica y ritual. Entonces, si pensamos en Temalac, conforme lo dice Escobar, los lugares son creaciones históricas que debemos explicar y no asumir. Entonces, pensando en Temalac, pues entre los nahuas del norte de Guerrero,
la reproducción material de sus condiciones de vida giraba y aún gira alrededor del alimento básico en su dieta, que es el maíz, ya que el 70% de la población económicamente activa en Temalac pues son campesinos temporaleros, y la producción agrícola en estos pueblos de la región se orienta fundamentalmente a la siembra de maíz para el autoconsumo, ¿sí?, que se complementa con, ya sabemos, otras actividades agrícolas, y que se complementa con esta actividad cíclica entre las lluvias y las secas, ¿no?, en que las lluvias hacen una serie de cosas y durante las secas hacen otras, ¿no?, en la que contribuyen todos los miembros de la familia, ¿no?, y que finalmente esa reproducción social tiene que ver con la crianza y con la producción de alimentos, ¿no? Entonces, mientras que la producción es netamente agrícola, la reproducción, ¿sí?, pues es cuidado de los niños, ¿no?, mantenimiento de la casa y producir, preparar los alimentos. Entonces, la reproducción social requiere no solo la reproducción material de las condiciones de vida, sino también la reproducción de los valores y las creencias compartidas de manera colectiva. Entonces, aquí vemos cómo lo que se hace en el pueblo como actividad principal, ¿sí?, tiene una referencia a nivel simbólica, ¿no?, a través de sus mitos. Entonces, este calendario agrícola es un eje estructurante que se replica en los mitos, en la configuración del territorio sagrado y en el ciclo festivo ritual. Aquí no voy a hablarles de la configuración del territorio sagrado de Temalac, pero solo les voy a decir que ellos tienen un cerro que se llama Tlacacahualotepetl, que quiere decir lugar de ofrenda, y el día que llevan la ofrenda, ¿sí?, es el día de espíritu, que ya les dije que es una fiesta movible, pero para ellos es el día más largo del año, corresponde al solsticio, aunque no corresponde exactamente en el calendario. Y entonces, para ellos, el día más largo del año, ¿sí?, el solsticio de verano, para ellos es como un reloj, dicen, es tiempo de sembrar. Entonces, está tan presente, tan imbricado el mito, el ritual, el territorio y su ciclo festivo, que queda muy completo en ese sentido. No lo voy a presentar, obviamente, toda esta parte, ¿no? Entonces, en Temalac, como otros pueblos originarios de Guerrero, la estructura semiótica que condensa una buena parte de todas las formas materiales y simbólicas está vinculada a ese calendario agrícola y a la concepción cíclica del clima. Y bueno, hasta el ciclo agrícola pues tiene la petición de lluvias, el agradecimiento por las primicias, que es Giro Cruz, ¿no?, logro de la cosecha, que es San Miguel, y la redistribución del excedente, que es Todos los Santos. Entonces, esta leyenda náhuatl que nos fue narrada en Temalac esclarece una proyección normativa, nos ayuda a exponer esos resortes íntimos del funcionamiento de esta sociedad, tomando en cuenta de estos, ¿no? Entonces, la moraleja del mito: el maíz huye del sembradío a donde el varón lo ha cultivado, porque su mujer ha cometido una grave transgresión, tiene un amante y a él prodiga sus atenciones en detrimento de su marido y del cuidado del patrimonio familiar. En el ínter, esa mujer que descuida la hacienda, ¿sí?, desperdicia el maíz durante la preparación de alimentos. A causa de ello, el maíz se retira del sembradío del varón, dejando sin sustento a la familia, ¿no? Entonces, esta recepción terrena de los dones divinos está ligado directamente a la conducta moral colectiva. O sea, no es solo una cuestión técnica, ¿no? No basta el trabajo y buena conducta moral del hombre para que éste obtenga una buena cosecha. La conducta moral de su familia impacta en la naturaleza y el producto de su trabajo directamente. Entonces, tratando de hilvanar este mapa discursivo que legitima un orden social basado en la diferenciación de género, ¿cuáles son los procesos sociales que definen esas prácticas corporales? Las prácticas corporales del hombre dedicado a la actividad productiva y la mujer dedicada a la actividad reproductiva, ¿no? Digo, estoy dividiéndolo tajantemente, nunca es así, ¿no? Entonces, sí, pues está la simultaneidad en el modo de producción doméstico de las necesidades productivas y reproductivas, ¿sí?, que en el modo de producción campesino se basa en esa división sexual del trabajo,
y que esa agricultura moviliza la mayor parte de la energía de los productores y determina la organización social general. Esto es de Melisó, ¿no? Entonces, parte de los elementos de esa normativa moral indígena implícitas en el mito es que el hombre es un productor de alimento y la mujer la encargada de procesar. Bourdieu dice, las diferencias sexuales permanecen inmersas en el conjunto de las oposiciones que organizan todo el cosmos. El hombre es responsable de la provisión de alimentos en el hogar y algo muy importante que aparece en el mito, y de los deberes religiosos y rituales. Acuérdense que al final el mito es un pacto entre el hombre y su madrecita, el maíz, ¿no? Con la cual tiene ciertas connotaciones entre madrecita y amante, ¿no? Esa es otra, ¿no? Pero ella le dice, sí, yo regreso, pero el pacto es tu ofrenda, ¿no? Y la ofrenda va así, ¿no? La mujer es responsable de la buena administración doméstica, del cuidado de los recursos del hogar, que no sean dilapidados ni desperdiciados, ¿sí? De la manufactura de alimentos. Pues eso, la siembra del maíz ha normado históricamente su vida comunitaria, no solo porque continúa siendo su principal actividad productiva, sino porque está proyectada en la estructura normativa de la comunidad y en su práctica simbólica y ritual. Bueno, esta parte que ya les mencioné, los varones son los responsables de efectuar formalmente los rituales agrícolas. Ya lo dijo la madrecita. Entonces, queda firmemente preestablecido en la memoria colectiva que los vínculos con lo sagrado tienen una proyección de género que se manifiesta en el acceso diferencial a estos recursos simbólicos. La mujer va a ayudar a poner la ofrenda, pero el que hace la actividad ritual es el varón, ¿no? Entonces, la división sexual del trabajo conlleva implícito otro mensaje. La actividad productiva del varón le permite tener una amplia movilidad espacial para desplazarse a los sembradíos, para ir al monte a cazar o a ritualizar. Finalmente, el hombre se mueve para ir al campo, pero se mueve también para iniciar el ritual del Quilocruz, se inicia en la siembra, la hace el hombre. Pero también en el mito, el hombre se fue a cazar y no vino a dormir, ¿sí? ¿Cuántas de esas veces no vino a dormir y no fue a cazar? ¿Sí? Pero no importa, porque el hombre tiene esa capacidad de moverse y de desplazarse, es parte de su naturaleza, mientras que la naturaleza de la mujer es estar en casa y junto al fogón. Es interesante cuando uno ve, ¿sí?, a la gente que migra a Estados Unidos y los entrevista a uno de estos nahuas allá de Tenalá y le dices, ¿qué es lo que más extrañas o que más rememoras del pueblo? Y entonces la distinción de género, los hombres te dicen, claro, pues ir caminando, ir al cerro, ir a caballo, ¿no?, ir en el burro, lo que sea, ¿no?, todo lo que significa desplazamiento. Ninguna de las mujeres me dijo que extrañara el fogón, ¿sí?, esa parte que te fija en la casa, para nada, ni una sola, ¿sí? ¿Qué extrañan las mujeres? A sus padres, casi es sistemático. ¿Por qué regresarían al pueblo? Por sus papás, los que no tienen hijos ahí, porque las que tienen hijos ahí por sus hijos, ¿no? Entonces es interesante, porque incluso como lo que te llevas allá es un poco la impronta que has recibido de tu formación, ¿no?, de tu ethos comunitario. Pues sí, las tareas de las mujeres las mantienen fijas dentro de los límites del solar residencial y casi al lado del fogón. Entonces, a los varones les corresponde con toda propiedad el legítimo acceso a todo lo sacro y a las posiciones de poder, vinculadas a lo que se entiende por sagrado en la comunidad. En el caso de las mujeres, sus deberes sagrados están implícitos a su función de reproductora social y material de la familia. Sus prácticas significantes son tener hijos, cuidar el patrimonio familiar y a ocuparse apropiadamente de las distintas actividades que garantizan la reproducción social. Esos son sus deberes sagrados, ¿sí? Por eso la madrecita reclama, ¿no? En el mito, las normas de conyugalidad que proscriben el adulterio femenino trasladan por una red de causación que asocia motivos donde no apreciábamos vínculo alguno, la escasez de alimentos a la transgresión de la normativa moral por parte de la mujer. O sea, todo se fue el maíz porque ella tenía una mano, y con eso
ya no se dedicó a las actividades sacras que ella tiene que dedicarse, que es el mantenimiento de su familia y el cuidado de su hogar. Dice Bourdieu que uno de los resortes más significativos del control social se ejerce a través de esta visión mítica del mundo arraigada en la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Porque no hay ningún mito que hable del adulterio de los hombres, por supuesto, pero es reiterativo en todas las comunidades. Hay mitos en relación al adulterio de las mujeres, algunos con finales todavía más drásticos, ¿no? Bueno, el mito opera como estructura de determinación de los principios de división sexual correspondientes y de sus valores consecutivos. Bueno, algo que dice Salins es otra característica que encontramos en el mito, es el derecho sobre las cosas que se ejerce a través del derecho sobre las personas. Obviamente, aquí hay un derecho del hombre sobre su mujer a que ésta no puede cometer adulterio, porque eso va a ir en detrimento del hogar, ¿no? Bueno, hasta el presente en Temalac, el mito, aun cuando olvidado por muchos, se constituye en habla verdadera por cuanto organiza, explica y reproduce la experiencia personal y colectiva de la comunidad, postulando una relación biunívoca entre los mitos y la acción social. Dice Gibbs que lo que los símbolos sagrados dramatizan no son solamente valores positivos, también dramatizan valores negativos. Dichos símbolos no solo apuntan hacia la existencia del bien, sino también hacia la del mal y hacia el conflicto entre ambos. El llamado problema del mal consiste en formular desde el punto de vista de la cosmovisión la verdadera naturaleza de las fuerzas destructivas que moran en la persona y fuera de él, en interpretar los homicidios, los fracasos en las cosechas, la enfermedad, los terremotos, la pobreza y la opresión de manera tal de llegar a una especie de acuerdo sobre ellos. Entonces, entre los asandes, dice Gibbs, las adversidades naturales, enfermedad, muerte, malas cosechas, se consideran provocadas por el odio de otros hombres que obra valiéndose de la brujería, o son el resultado de un secreto pecado, adulterio, robo, mentira, ¿no? Entonces, no son nada originales los de Temalac, ¿no? Porque en todos lados ocurre lo mismo. Finalmente es como un principio, ¿no? Y el principio tiene que ver que las fuerzas destructivas son de alguna manera estructuradas en el mundo simbólico, ¿sí? ¿De qué hay que cuidarse? ¿De qué hay que cuidarse? Del adulterio. Y esto está tan presente no solo entre los nahuas, entre los mixtecos y entre los trabalicos, ¿no? Cada uno con sus mitos y ritos diferenciados, ¿no? Dice, lo que un pueblo valora y lo que teme y odia está apuntado en su cosmovisión, simbolizado en su religión y expresado en todo el estilo de vida del pueblo. Creo que les comentaba la vez pasada que tuvimos la desgracia de que un compañero muy cercano mató a su mujer por adulterio. Y en el pueblo, en Temalac, cosa que nunca había ocurrido en Temalac, ¿no? Pero hay una fuerza, ¿no? Moral que al final no acusa al hombre de homicida, sino culpabiliza a la mujer. Y en el mito encontramos el respaldo moral para ello. Entonces, su etos es distintivo no solo desde el punto de vista de la especie de excelencia que celebra, sino también de la clase de bajeza que condena. Entonces, una bajeza muy condenada en todo el mundo indígena de Guerrero es el adulterio femenino, ¿no? Entonces, la religión, al fusionar ese etos y esa cosmovisión, confiere una serie de valores sociales en los mitos y ritos sagrados. Los valores se plasman, ¿no? Están ahí. Entonces, bueno, pues ese es el mensaje que yo quería dejar, ¿no? Cómo esa relación entre etos y cosmovisión permite enfocar los valores de una sociedad, ¿no? Y hay una parte extra, pero que tiene que ver ahondando en el mito, pero más allá del mito, ¿sí? Ya explicamos el mito. Bueno, una de las percepciones significativas que subsiste en el colectivo social de esta región indígena es que hombres y mujeres
son constitutivamente diferentes desde su desarrollo intrauterino, porque el cuerpo del varón se formaliza en el vientre materno antes que el de la mujer, y su constitución corporal previa explica su natural fuerza y potencia, ¿sí? El tardío desarrollo intrauterino de las mujeres en el vientre materno es la razón de su debilidad corporal. Esto lo dicen los parteros y parteras, ¿no? Dice don Cantino, que es partero, porque la criatura, si es mujer, hasta los 4 o 5 meses se formaliza de mujer, y cuando es hombre, a los 2 o 3 meses ya es hombre, ya está con sus huevitos y todo, y cuando es mujer, es una sola bola de carne, se formaliza más tarde. Por eso la mujer es débil, no tiene potencia, no tiene fuerza como el hombre. Sí, por eso el hombre tiene alta potencia, alta fuerza. En razón de esta diferencia constitutiva, un conjunto diferenciado de funciones se han introyectado de manera natural en el mapa discursivo de hombres y mujeres. Concierne al varón lo que ya sabemos de sus roles, ¿no? Y concierne a la mujer lo que ya sabemos de sus roles. La valoración social positiva del rol del varón como proveedor y fuente de recursos económicos en la región se explicita en una práctica que es todavía común entre las parteras: el cobro diferencial si traen al mundo un varón o una mujer. Dice doña Juana, porque el hombre trae dinero en la mano, ahí viene trabajando, y si es niña, pues la niña no puede trabajar, entonces la partera cobra menos. Este signo público de la valoración diferencial entre los sexos en una sociedad campesina es un hecho de cultura y no de naturaleza que debe por sí ser explicado. Eso dice Melisov, por supuesto, ¿no? Entonces, el proceso de reproducción permanece subordinado a las constricciones de la producción. Finalmente, esa es una conclusión del mito, ¿no? O sea, lo que haga la mujer está subordinado a lo que haga el hombre, ¿sí? Él es el productor, es el que trae la comida, el sustento al hogar, ¿no? Entonces, la producción agrícola permanece estéril si no se pone en las manos de una esposa para hacerla cumplir el ciclo metabólico del mantenimiento de la vida, ¿sí? Entonces, al hombre se le fue porque ella no cumplía con lo que tenía que hacer. Entonces, la naturalización de la condición de la mujer resulta de circunstancias históricas cambiantes, pero siempre ligadas a su función reproductora. Bueno, es una idea que la había dado al principio, medio inconexa, todavía sin carburar bien. Pues esta parte de que los símbolos y metáforas polisémicas son sistemas semánticos completos que van relacionando una serie de ideas, de imágenes, de sentimientos, de valores y estereotipos. Eso dice Turner. Entonces, podemos encontrar una consistencia en las funciones del mito, ¿sí? Con esta consistencia en cómo se forma el hombre y la mujer intrauterinamente, lo que cobra la partera si nace hombre y mujer. O sea, hay una consistencia en el etos comunitario. O sea, no hay una inconsistencia, es clarísimo, todo está bien ordenado, bien estructurado y responde a estos sistemas semánticos completos, ¿no? Que nos falta hacer, pues eso, ¿no? La articulación de todos esos sistemas semánticos y no verlos como de manera aislada, los rituales agrícolas, los rituales terapéuticos, las cuestiones de ir a las peticiones de lluvias, todo tiene una articulación. Y entonces lo que nos falta es esa capacidad de ver holísticamente todos esos elementos que finalmente es la función de la reproducción social de ese etos comunitario a través, ¿sí?, los aspectos simbólicos y los aspectos materiales, ¿no? Y si solo nos dedicamos a los símbolos, ¿sí?, a vernos el ombligo y toda la parte del mundo material que se confluye con lo otro, pero lo perdemos de vista. Bueno, eso es todo. Pues no sé si tienen alguna pregunta. Yo sí. Lilian, pues nos hablaste de Temalá como si todo el mundo conociéramos Temalá. Ya, con tantas veces que venía ya no de tuviéramos conocerlo. ninguna duda de dónde está. Y yo no sé dónde está.
yo soy de por cerca, pero no sé dónde está. Está en el municipio de Copalillo, me imagino. A 30 kilómetros de Atenango del Río. Por la autopista llegas a Atenango y a la izquierda media hora. Casi esquina con la frontera con Puebla. Sí, está la frontera con Puebla. Claro. Lilian, primero es un gusto verte después de tanto tiempo y como siempre es un placer escucharte. Yo primero quiero agradecer la riqueza etnográfica de tu presentación y lo esclarecedor, digamos, el análisis que propones, que es sumamente provocador y brillante, por qué no decirlo, ¿no? Me interesa mucho tu presentación porque precisamente en últimas fechas he estado como tratando de repensar el valor epistemológico del mito, ¿no? Y cosa que no es fácil, o sea, lo que aporta uno de los aportes de tu presentación es precisamente en esa dirección, ¿no? O sea, qué tan rico es el mito para poder generar conocimiento, ¿no? sobre ese otro por el que se interesa la antropología. Y en ese sentido, pues una felicitación y un agradecimiento más, pero quisiera ser provocador a raíz de tu propia presentación. Yo quisiera abogar a esa polisemia con la que cierras en el mito y simplemente preguntarte, en las posibilidades de interpretación del mito en dos direcciones, quizá apuntadas en tu exposición, pero que conducirían a consecuencias etnológicas distintas. Por ejemplo, el carácter de las relaciones que podrían establecerse entre los nahuas, hombres, y estas entidades, potencias, dueños, ¿no? Que no necesariamente podrían ir en el sentido jerárquico, sino en sentido horizontal. Y en ese sentido estaríamos cuestionando el presupuesto de dioses o de una religión en el sentido católico, en el sentido de la súplica, para tener una relación en el sentido de iguales, ¿no? Y quizá, por ejemplo, ahí podría tener una implicación distinta, no en el sentido de enfrentar, sino de compartir, ¿no? Lo que está dado por esas potencias y es compartido o competido entre humanos y potencias. Entonces esa es una posibilidad. La otra es precisamente ¿qué pasaría si pusiéramos el problema de la alianza en el centro de la interpretación del mito? Es decir, que pudiéramos asumir que efectivamente el agricultor tiene una relación amorosa con la mujer maíz, ¿no? Entonces también la implicación de un dios maíz estaría, digamos, en otros términos, ¿no? Yo quisiera preguntarte cuál sería tu opinión sobre estas posibles dos direcciones, nada más. Sí, tú tienes. Yo creo que en las mismas súplicas, el trato, por ejemplo, del curandero en su súplica a los atitlanchanes, es un trato de igual a igual, incluso hasta un poco agresivo, vamos a decir, ¿no? Así, una demanda firme, ¿no? Y incluso esa visión de que ellos conforman una familia, tienen sus animales, tienen todo esto, da esa cabida, da la cabida al pensamiento de que, bueno, alguien tiene más posibilidades que otros, me refiero al curandero, ¿no? De los tratos con ellos, ¿no? Con ellos que son otros, ¿sí? Y que esos tratos sí pueden ser de igual a igual, porque en esa súplica así es el trato, es de igual a igual. Cuando yo puse los cielos, no quise señalar una jerarquía entre ellos,
pero me llamó la atención, es como para mí un descubrimiento, ver que esas súplicas, que las había pues revisado muchas veces, atendían a dioses y aires específicos, ¿no? Que no lo había visto, o sea, no había visto, lo había visto fragmentado, pero no lo había visto en la composición de la cosmovisión, ¿no? Pero creo que tienes razón, o sea, el hecho de que alguna vez fueron dioses y hoy son aires, ¿sí? Y alguien tiene mayor capacidad de tratar con ellos, ¿no? Algunos más de igual a igual y otros más solemnes, ¿no? Y otros incluso, ya vimos hasta vulgarmente, mucho, creo que sí, no es ya una visión, no son deidades, definitivamente, ya no son deidades, sí son esos elementos, aires, ¿no? Con los cuales algunos pueden llegar a tratos de igual a igual. Para otros, quién sabe, ¿no? Pero ellos sí lo logran, ¿no? O por lo menos esa es su forma de enfrentarlos, ¿no? No es hacia arriba, no es como le piden al santo, ¿no? Es más bien, mira, aquí te estoy dejando esto y tú dame lo que me tienes que dar y yo te doy esto acá. Y ahí, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no los veo arriba, sino tratos horizontales, ¿no? Y la otra cuestión era sobre la centralidad de la alianza como una posibilidad de interpretación de un campo semántico distinto en el mito, que tiene que ver con la alianza entre la mujer maíz y el agricultor. Por supuesto que hay esa alianza. De hecho, hay otros mitos que acompañan a este mito. Por ejemplo, hay una en que la mujer se pone celosa de que el hombre se mete a la troca. Y entonces, hasta que un día entra a la troca y ve a la mujer que está rubia, ¿no? Entonces, hay como un juego extraño, ¿no? Porque es como madrecita, pero más bien es una relación entre ellos más de pareja, ¿no? Sí. De simbiótica, es una relación simbiótica. Y en esa simbiosis, la parte sagrada, el ritual que le pide ella a él, es como la forma del pacto. Finalmente es un pacto entre ella y él. La esposa no tiene nada que ver, la mala de la película, pero ella y él tienen un pacto. Y el pacto es sagrado y el pacto es ritualizado y ya está claro cómo es ese pacto. Entonces, efectivamente ahí hay esta parte, obviamente los mitos son polisémicos, yo le quise dar esta versión, pero como todo, siempre los mitos son unos que cambian siempre, pero las interpretaciones son susceptibles de cambiar, ¿no? Solo una tercera cuestión, por esta cuestión de la alianza, o sea, el artículo de Daniel Deuk del Venado, no sé si lo conoce, es una perspectiva bastante provocadora cuando traza la analogía entre cacería y agricultura, y es precisamente los mitos, ¿no? Lo que le permite establecer la analogía entre la alianza entre el cazador y la presa y la alianza entre el agricultor y el maíz. Si no me equivoco, creo que cita uno de los mitos que tú recopilas también, el de la cueva, ¿no? Es muy interesante esa parte, ¿no? Sí, para seguir con esta idea, en muchos mitos hay el amante de la mujer es el venado y le va a dar de comer, y es el hecho de dar de comer más que no sé si el adulterio es lo mismo que dar de comer, pero yo creo que aquí hay algo que va más allá de lo sexual. Dar de comer quizás es el pecado más grande que existe. Ahí hay algo interesante entre los tlapanecos, que es un mito que les conté, creo que se los conté la vez pasada. De tantos cuentos que les cuento, ya no sé cuáles no, pero hay un mito entre, bueno, hay un ritual entre los mepa que tiene que ver con el fuego, ¿no? Entonces, cuando se casan, la pareja tiene que hablarle al fuego, ¿no? O sea, bueno, hay un especialista ritual, y ese especialista ritual dice, bueno, pues ahora te presento a esta nueva pareja, ellos van a comer contigo y por eso te dan esta ofrenda, etc., ¿no? Pero hay una enfermedad, ¿no? Que viene es precisamente de que si la mujer
prepara alimentos, porque bueno, al amante ¿cómo se le halaga? ¿Cómo se le halaga? ¿No? Se le halaga dándole de comer, ¿no? Y comer tiene estas dos acepciones, sexual y nutricia, comida. Entonces, el fogón, ¿sí? Se enferma, cuando alguien se enferma, es porque el fogón se enoja, porque ahora resulta que le tiene que dar de comer a otro, ¿sí? O sea, al amante, ¿sí? Entonces, ahí está el problema. Les voy a contar un cuento, yo creo, cuentos. Esto no es un cuento, me lo contó una señora, ¿no? Una tlapaneca, ¿no? Es tan importante hacer este ritual cuando se casa, tanto que si no lo hacen, se enferman. Entonces, cuando alguien se enferma, tiene que preguntarle al curandero de qué se enfermó. Entonces, él puede decir, se enfermó del fuego. Y cuando dice se enfermó del fuego, está implícito, no que le dio de comer solamente comida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, les va a la historia que me contó esta señora, ¿no? Es decir, que la señora estaba enferma y era una maestra. Entonces, estaba tan enferma que no fue ella a ver al curandero. Entonces su esposo fue a ver al curandero. Y entonces el curandero dice, es que aquí falta una quema de leña, así se llama el ritual. Falta la quema de leña. Dice, no, pues nosotros hicimos quema de leña. Dice, es que no es la tuya, ¿no? Y entonces él regresa a su casa todo enojado, jala a su mujer de las greñas y le dice, me dijo el curandero que falta una quema de leña aquí. Y entonces resulta que sus hijos no son sus hijos, ¿sí? Son hijos de otro señor. Entonces él va primero a la comisaría para denunciar el caso, porque el otro le tiene que pagar, ¿sí? Por todo lo que mantuvo a sus hijos, ¿sí? ¿No? Y obviamente se separa de la señora. Pero lo que me llama la atención es el comentario que me hace la que me cuenta la historia. También su amiga, ¿no? O sea, también mi amiga, ¿para qué se hace de la boca chiquita? Ella debería haber ido a hacer la quema de leña, ¿sí se entiende? Entonces, si ella va, ella lo resuelve con el curandero sin necesidad de que el marido se entere, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque el fogón se enoja si tiene que hacer la chamba porque ahora resulta que hay un adúltero en la familia, ¿sí? Entonces, nada más para centrar la centralidad de que pues, el trato doméstico es que la mujer tiene que cuidar la hacienda, ¿sí? Y el fogón es su aliado en eso. Y si hombre o mujer transgreden sexualmente, el fogón pide una quema de leña. En términos míticos, entre los mixtecos, el fogón es el esposo de Sabici, la mujer lluvia, ¿no? Entonces el conflicto se presenta, digamos, en términos míticos, se presenta entre el padre de Sabici, ¿no? Suegro del fogón, o el gobernador del fuego, ¿no? Porque es considerado el hijo flojo. Pero ahí está el tema de la alianza también, ¿no? O sea, ahí parecería ser que el fogón es efectivamente el esposo de la mujer lluvia, ¿no? Entre los tlapanecos está exactamente el mismo. Bueno, Lilian, como comprenderás, para una arqueóloga está como un poco más difícil de entender todo tu planteamiento, pero siempre, y coincido con los compañeros, ha sido brillante tu presentación. Ahora, creo que algo que a mí me llamó la atención y que ojalá que mucha gente tome en cuenta es el que tiene que haber una congruencia con todos los mitos de una comunidad, porque creo que así lo dijiste, tanto en el ritual como los otros mitos que mencionaste, de bendición de lluvias, etcétera, etcétera, tienen que tener una congruencia. Ahora, se habla de un dios maíz, diosa maíz, o sea, no tiene sexo. No, es o puede ser de un... Es que nosotros llamamos el maíz, pero aquí es la maíz. Ah, es mujer. Es mujer. Bueno.
Ahora, según lo que sabemos, el sedentarismo se da precisamente por las cosechas, por las plantas cultivadas, porque tenían que cuidarlas y quedarse. Y normalmente se dice que es la mujer, ¿no?, la que está relacionada más con el cuidado del maíz, aunque el hombre sea el que lo siembra. El hombre es el que se va y es el que extraña esos viajes cuando está de mojado, se va de cacería, y entonces al que caza es el amante de la mujer. Yo ya lo entiendo. El venado es según dicen, el amante de la mujer, y el maíz, que es el que cuida a la mujer, es el amante del hombre. ¿Qué onda? Sí, Sí. es que tú has mezclado dos mitos. Efectivamente, en el mito de Sol y Luna, ¿no? La mujer recoge 2 huevos y esos 2 huevos se van a convertir en 2 niños, gemelos, ¿no? Pero ella siempre va a llevar de comer a un venado, dar de comer. Sí, es todo, darle todo. Es dar todo, sí, darlas completas. Entonces, entonces estos niños no matan al venado, pero está implícito que hay sí, es una relación de pareja, ¿sí? Pero ese es un mito, y en el que yo conté no aparece el venado, ¿no? Y aquí lo que deja ver es que no es solo la madrecita, pues la alianza es que es, o sea, si es mujer, es la mujer de nuestra carne, Tonacasiwa, ¿no? La mujer de nuestra carne, y efectivamente soy una alianza entre ellos, ¿no? O sea, que en el mito no aparece como amante, pero hay otro mito en el que sí aparece como su amante, o deja entrever que son, ¿sí? Pero son mitos dentro de la misma comunidad, y No. si no mal, No, el del Sol y Luna es un mito en otra región, Ah. en este lugar no se conoce. Entonces cada quien inventa sus mitos. Sí. Conviene. Ah, sí, sí. Ahora, también decías que las adversidades son resultado de una relación del pecado. ¿Qué habrán hecho los guerrerenses para obtener las catástrofes que tuvieron? ¿Cómo lo están explicando? Seguramente. ¿Cómo lo van a explicar? ¿Cómo lo están explicando? ¿Sí? Bueno, eso que acabas de decir es muy importante. Yo no he hecho un análisis de este último problema, pero efectivamente cuando no hay cosechas, sí hay gente que piensa que moralmente algo ocurrió muy malo para que esto suceda. Sí. Entonces sí hay esta correspondencia, o sea, sí hay esa lógica de correspondencia. Bueno, en fin, son muchas cosas que te quiero decir. ¿Cómo quedó Tlaxcala después de los acontecimientos? Mira, yo a Temalac hace muchos años que no voy, porque ahora trabajo en la Costa Chica con tlapanecos y mixtecos, ¿no? Entonces, Temalac, me imagino, o como me lo imagino, sigue siendo un pueblo donde toda la gente migró a Estados Unidos y a Puerto Vallarta. Migró a Estados Unidos y a Puerto Vallarta, y los que quedan pues siguen siendo campesinos, siguen envejeciendo, ¿no? Solos, porque sus hijos se fueron, siguen recreando estos mitos, ¿no? Porque pues, son la gente con menor escolaridad, los jóvenes se han ido, los jóvenes más escolarizados, los más emprendedores. Entonces, ¿quiénes quedan? Pues estos viejos, muchos analfabetas, muchos que lo que cuentan son historias, ¿no? Cuentan estos cuentos, ¿no? Y que se dedican al campo. Entonces, Bueno, mira, por último, yo creo que tantos años estuviste en Tlaxcala, muchos años con Paul. sí. Yo creo que sería conveniente, por lo menos como arqueólogos sí nos gusta regresar a los lugares para ver cómo está la gente. Aunque no estamos en trabajo de campo, regresamos para verlos a toda la gente que fue tan generosa con nosotros. Yo creo que sí deberías de regresar y sobre todo ver cómo han interpretado esto, ¿no? Con estas catástrofes. Gracias. Muchas felicidades, muy bonita, muy interesante. Mi pregunta va en el sentido de la entidad anímica, Tonali y Sona.
¿Es lo mismo, es sinónimo? Y creo también por ahí en la oración mencionaba espíritu. Entonces, ¿ellos cómo la entienden? ¿Cómo le llaman? Sabiendo que tienen una clasificación para decirlo. Y hablar un poco sobre el levantamiento de sombra, pero digamos del ritual funeral. No sé si conozco la persona. Bueno, el tonal, la entidad anímica, le llaman tonal Sintli. Sintli es el reverencial, ¿no? Es como doña, ¿no? Juana, ¿no? Pues es como el reverencial del tonal, ¿no? No sé si estoy bien o bien. ¿Sí? Entonces, se dirigen a la entidad anímica como tonal Sintli, ¿no? Yo le llamo levantar la sombra, ¿sí? Ellos también le llaman levantar la sombra. Entonces, creo que para ellos sí hay una analogía entre sombra y tonal, ¿no? Entonces, hasta ahí he llegado, no he explorado más, o sea, no me he metido más a explorar esto. De hecho, tal vez he dejado muchos elementos de Temalac en el tintero, porque realmente, pues, con el tiempo te va cayendo el 20 de por dónde van quedando las cosas, por dónde cuadran las cosas, ¿sí? Y faltaría hacer un análisis mucho más completo de esas entidades anímicas, porque además entre los nahuas no solamente hay una cuestión referida al tonal, sino también al teyolía y al ejido, y enfermedades precisas de cada una de estas. En el caso, por ejemplo, del teyolía, del corazón, hay nahuales que devoran el corazón de los niños, y el tratamiento casualmente es el corazón de una paloma, ¿no? Que incluso es muy impresionante porque está latiendo aún el corazón cuando lo arrancan del ave y se lo dan de comer al niño, ¿no? Entonces, es un poco como esta parte de restitución de la sombra, ¿no? En el caso del corazón, como ha quedado devorado por el nahual, pues le restituyen homeopáticamente, ¿no? Similar, cura lo similar, con un corazón de paloma. Y en relación al hijillo también tienen unas enfermedades vinculadas con los aires de basura, que son aires de adulterio también, que refieren al Tlazol, ¿no? Y a la diosa Tlazolteotl, ¿no? La comedora de inmundicias. Entonces tiene como una gama muy amplia y faltaría una exploración más profunda de cada una de esas entidades animales. ¿Y el ritual funeral no conozco? No, bien. No. Gracias. Sí, no respecto al ritual funerario, porque yo trabajo también en la parte norte del estado, pero en Perolopan, que tiene trasfondo náhuatl, pero que no se considera un pueblo indígena, que no se consideran indígenas, pero sí tienen el ritual funerario del levantamiento de la sombra, aunque no hablan de entidades anímicas ni tienen una enfermedad de pérdida de sombra, pero sí cuando muere una persona se tiene que levantar su sombra, pero ya se ha incorporado en un ritual totalmente católico, aunque todavía está esta idea de que se deja la sombra en la tierra, y si lo dejas, pues parte de la persona se queda ahí, ¿no? Pero sí en Perolopan se hace, es como que a lo mejor se tiene que levantar la sombra después de 9 días de muerte. Bueno, damos por clausurado el seminario este año. Les queremos informar que el próximo año las sesiones van a ser los miércoles, para que varios que tenían clases puedan venir, de 11 a 2 de la tarde, y están invitados a la comida. Nada más si nos esperan un momentito porque es a las 2. Por favor, quédense. Si nos invitan a unas caras, Bueno, van a venir, entonces se pueden quedar. Gracias. los más